partes. Y él habla, pero él trae al Espíritu de Dios a ese lugar y ha descubierto cómo estar consciente de eso y cómo la presencia de Dios irradia a donde él va. ¿Y qué crees? Las personas en la tienda de celulares caen ante el poder del Espíritu. ¿Te interesa entender cómo caminar en la presencia de Dios así? ¡Ah, a mí sí! Verás, ¿sabes? Los milagros fluyen de mi invitado. Es más, me ponían algo de maquillaje y la maquillista me dijo que tiene una varilla en la pierna, lo que hace que cojee y sienta incomodidad. Y yo dije, Bill, ora por ella. Y hace unos segundos ella estaba maquillando y dijo, esto es asombroso. No, no lo es. Es normal. Normal como lo define la Biblia. Ahora, Bill, para abrirles el apetito, ¿qué clase de milagros pasan ahora que son espectaculares en tu vida? ¿Hay una tendencia? Parece que hay estaciones, no entiendo eso, pero parece que hay giros en el enfoque y énfasis y durante los últimos años hemos tenido un gran número de personas sanadas de traumas craneales, muy serios, daños cerebrales fatales, enfermedades terminales del cerebro, hasta la dislexia, bipolaridad o cosas así. También tuvimos personas que sanaron con metal en su cuerpo, que tenían movimientos restringidos o se sentía la placa metálica en su muñeca y los tornillos y todo eso. Fui animado por James Maloney, de hecho, para hacer esto porque él tuvo muchos avances en esa área y comencé a tomar el riesgo buscando el problema, luego orando por las personas y sientes que desaparece la varilla, la placa, lo que les impedía agacharse. Ahora tienen completa movilidad. Es extraordinario. Ahora, Randy Clark hizo la tesis de su doctorado. Sí. ¿Cuántas personas que tenían metal que se volvió hueso aproximadamente? Bueno, son cientos de personas en su estudio. Él tiene nombres, direcciones, todo. De esa gente. Creo que lo hizo por un periodo de tiempo de 3 años. Son cientos de personas. No de esos que solo levantaron la mano y lo dijeron, sino en realidad los que pudo encontrar y verificarlos, y es extraordinario. Un milagro. Creo alabado. Que tú eres extraordinario y voy a decirte por qué. 5 generaciones de pastores. Sí. Y su hijo es la 6ª generación. Sí. Yo creo que eso es algo fenomenal. Sí, lo es. Eres un hombre bendecido. Pero, aún con todo eso, en realidad no te sentías calificado para moverte en lo sobrenatural o las cosas espectaculares que son comunes para ti ahora. ¿Qué lo cambió? Ay, Dios santo, yo oré un tiempo por personas y nada pasaba. Ya sabes, hacía de todo lo que leía sobre cómo orar por las personas y no pasaba nada. Nadie sanaba. Algunos murieron, pero nadie sanaba. Por cierto, tal vez bromeé. Pero en realidad eso me pasó a mí. Comencé a orar por las personas y algunos han muerto. No, bromeo, eso me pasó también. ¿También a ti? Sí, pero en fin, no se iba de las páginas de las Escrituras, así que lo dejé por una temporada, volví a intentarlo y me animaba, seguía sin avances. Finalmente, en 1987, alguien me animó a ir a una conferencia de John Wimber. Y los oí enseñar lo que yo había enseñado por un periodo muy largo de tiempo, y nada era diferente en ese aspecto. Pero vi que ellos tomaban riesgos que yo no quería tomar. Y yo volví a casa, no oré de forma diferente. Comencé a buscar los problemas. Fue algo nuevo para mí. No oré diferente, pero las personas comenzaron a sanar. No estaba solo en mí, en realidad estaba en la iglesia entera, que era lo que yo quería. Yo quería que todos lo tuvieran, tú sabes. Y así que volví a casa, comencé a buscar los problemas, oré por las personas, y los milagros en realidad comenzaron inmediatamente. Y el que en realidad me encendió mi corazón, fue un milagro que sucedió en una tienda. Era un lugar público. Fue un amigo que no era creyente, confesó sus problemas. Tendría que retirarse a temprana edad por su artritis.
Y yo solo dije, creo que Dios quiere sanarte. Tomé 2 minutos para orar, lo que sea. Dramáticamente sanó y... ¿Pero de qué sanó? Artritis de todas las coyunturas. No podía usar herramientas ni tomar cajas de las repisas en su negocio. Y él iba a retirarse y renunciar a temprana edad, en los 40. Y él sanó dramáticamente en un momento. ¿Me estás diciendo que todos los que nacen de nuevo pueden caminar en el reino y lograr que los milagros pasen? Oh, sí, absolutamente. ¿Todos? Debemos, no solo ¿Sin podemos... excepciones? No, sin excepciones, no. No necesitan tener 5 generaciones de pastores. No, no. Muy bien, No. 1985. Bill se desespera. Por 8 meses, él oraba. ¿Por qué oraste esos 8 meses? Oh, vaya, se me salen las lágrimas con esto. Oraba por más, sabía que había más. Veíamos avances y estaba agradecido y casi sentía avaricia, pero mi corazón explotaba de hambre por más de Dios, más de su presencia manifiesta, más del tipo de los avances que vemos en las Escrituras. Y clamé día y noche, despertaba a medianoche, me despertaba orando, no me despertaba para orar. En realidad, oraba dormido y me despertaba orando. ¿Sabes, por cierto, sabes cómo sé que esto es verdad? Su pastor asociado fue a un retiro con él y me dijo que toda la noche oyó a este tipo orar más, señor, más, dormido. Y sé que es cierto, pero luego él dijo una cosa más. Él dijo que había un brillo en tu rostro. Sí, lo supe hasta un año después. Yo creo que a Dios le gusta que oremos por más. Es lo que pienso. Le gusta que ores por más. Sí. Bien. ¿Y le profetizaste a alguien que tal vez a las 3 de la mañana tú tendrías un encuentro con Dios? ¿A alguien más? Sí. 3 de la mañana. ¿Qué es lo que pasó en esa misma noche? Yo desperté con, ya sabes, estás en un sueño profundo y luego en un instante, una milésima de segundo, estás despierto y tenía la sensación de 1000 voltios de electricidad recorriendo mi cuerpo. Y fue aterrador, estimulante y aún más. Y lo único que podía controlar era mi cabeza. Giré mi cabeza y vi el reloj digital junto a la cama. Eran las 3 a.m. exactamente. E instantáneamente recordé la profecía que le di a un amigo esa noche y dije fuerte, me engañaste. Porque ahí supe que ese era Dios, pero no podía explicarlo. Fue vergonzoso. Es más, mi brazo no tenía control de mis miembros. Trataba de calmar mis brazos y bajarlos. Mis piernas se movían violentamente. Y solo siguió y estaba avergonzado por lo que pasaba. ¿Y tienes un paradigma para esto? ¿Habías visto algo de esto? Jamás oí de eso. Jamás lo vi. Muy bien, tú quédate con ese pensamiento. Cuando volvamos, le pediré que lo retome. Y mientras tanto, tú sigue diciéndole a Dios, más Dios, más. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas y también... 3 de la mañana está orando. Por 8 meses ha orado. Dios, quiero más. A cualquier costo. Si hubiera sabido, Bill Johnson, lo que esa oración significaba, ¿crees que la habrías hecho? Creo que sí, porque honestamente la oré con esa clase de abandono, tanto que me fue posible. Y yo decía, Dios, pagaré cualquier precio y solo quiero tener más. Muy bien, llévame a las 3 de la mañana. ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, yo... Al estar, esta presencia está sobre mí y su poder se disparó a través de mí. Escenas comenzaron a pasar ante mis ojos. Pude ver... Primero me vino a la mente Jacob luchando con un ángel, cojeando por toda la vida. María, la madre de Jesús, a quien llamaron la madre del hijo ilegítimo. Ya sabes, ese estigma. Y luego imágenes aparecieron. Me vi tratando de enseñar frente a una iglesia. En esa condición, dándome cuenta de que no había nadie ahí que creería que ese era Dios, nadie. Y luego, lo siguiente fue que estaba parado frente a mi restaurante favorito. En esa condición, pude darme cuenta que voy a ser la burla de toda la ciudad. Y pude descifrar lo que el Señor buscaba. Él me recordaba, dije, a cualquier costo. Y lo que descubrí es que si decía que sí a esto, tal vez quedaría en cama el resto de mi vida.
No podía funcionar, no podía vivir. Si decía sí, no solo renunciaría a mi derecho a la dignidad, renunciaría a mi derecho a funcionar como un ser humano normal. Y yo me quedé ahí probablemente 20 minutos con lágrimas cayendo por mi cara. Y dije, lo tomaré si obtengo más de ti. Puedes hacer cualquier cosa conmigo, hazme ver como tú quieras, hacer lo que sea, no importa. Lo tomo a cambio, si obtengo más de ti. Así que lo procesabas. Obviamente, volviste a la cama a la siguiente noche. ¿Qué pasó? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, 3 noches seguidas. Después de este encuentro, Sí. ¿qué esperaba Dios de ti? Yo, tan simple como es. Él no quería que me preocupara de cómo me veían los demás. Él quería que temiera a Dios y no al hombre. Y lo extraño es que no hay nadie de mis amigos cercanos al que le dijera que le temía al hombre. Pero el Señor podía ver algo que había ahí que no había resuelto. Y para que te confíe la unción de avance para ministrar en cualquier forma de avivamiento. No puede ser controlado o influenciado por el temor al hombre, te paralizará. Y siento que el Señor en realidad quiere liberarnos a todos, y para mí necesitaba hacer algo dramático donde yo pudiera amar a las personas y no temerles, donde pudiera servir a las personas pero no ser controlado por ellas. Y creo que es esencial para lo que Dios quiere hacer en la tierra. Él quiere elevar una generación que pueda temer solo a Dios y no amar su vida hasta la muerte. Ya veo este aspecto sobre ti, pero veo otro aspecto. Veo a un hombre que tiene compasión por las personas que sufren. Sí, sí. ¿De dónde viene esto? La compasión. Jesús tuvo esa compasión. Sí, pero creo que es de Él. Es al acercarse a Él, siente su corazón, y siente su corazón por todo. Siente su placer. Yo a veces, honestamente, hago un experimento. Pongo mis manos en el hombro de alguien, lo toco afectivamente, pero lo que hago es tratar de sentir el placer del Señor por esa persona. Y cuando sientes el placer de Dios por las personas, es difícil criticarlos, es difícil pensar mal de ellos, o ya sabes, todo lo que quieres hacer es sembrar para su beneficio, llamarlos a su destino. Cuando descubres ese placer del Señor por las personas, está conectado con esta compasión. Jesús fue movido por la compasión. La compasión siempre trae un milagro, la simpatía solo trae consuelo en un problema. Me dijiste que a veces antes de entrar a una tienda, tú solo te aquietas. Explica qué haces antes de entrar a una tienda o la casa de alguien o a un lugar así. Sí, bueno, a veces me doy cuenta, por ejemplo, voy a una tienda que es como los dueños son personas involucradas en diferentes tipos de cosas raras y me detengo un momento afuera, no para atar, ni soltar, ni entrar en un tipo de guerra espiritual. Llevo mi atención hacia el Espíritu Santo, mi afecto hacia Él. Y en cuanto reconozco su presencia posada sobre mí, entro a la tienda y no tengo que decir nada. Las cosas... hay un cambio de atmósfera en el edificio cuando Él descansa sobre ti. Mi idea es que el Espíritu Santo está en cada creyente, pero Él no siempre descansa sobre cada creyente. Y creo que eso es el desafío, aprender a ser una persona que lo reciba en el sentido que descanse sobre ti, porque está en mí por mi bien, pero Él viene sobre mí para el tuyo. Viene sobre mí por el bien de las personas alrededor de mí. Bueno, corrígeme si estoy mal, pero lo que te oigo decir es que entras en razón. Esa es mi terminología. Entras en razón. Sí. Comienzas a decirle a Dios lo agradecido que estás por lo que ha hecho en tu vida. Y comienzas a sentir tu corazón tocar el suyo. Luego, cuando entras en una tienda, en un establecimiento, Él está en toda la atmósfera a tu alrededor. Debes cambiar la atmósfera en algunas tiendas. Bueno, eso espero. Debemos hacerlo. Dime sobre la vez que fuiste a la gasolinera y la atmósfera cambió. Yo estaba... Esto fue cuando teníamos que hacer fila en cierta estación para pagar. No podías pagar en la bomba. Y entré en la estación de gasolina y las 2 personas delante de mí comenzaron a reír tan incontrolablemente. Y pensé que tal vez se conocían. Pensé que uno de ellos le dijo un chiste al otro o algo así.
Y finalmente uno de ellos salió corriendo de la tienda, pasó a través de las puertas, se giró y me miró fijamente del otro lado del vidrio. Yo sé, no sé qué pasó, pero la justicia, paz y gozo, la parte del gozo se manifestó ahí. Y ni siquiera supieron qué les pasó, pero en realidad probaron la liberación de la presencia y el gozo de Dios. Tengo que decirte algo gracioso. A mi tío le di un video y él ya no vive. El video era uno de Rodney Howard Brown y las personas ahí tenían la misma alegría de la que Bill habla ahora. Pero Rodney no hacía nada gracioso y él me llamó por teléfono y dijo, estas personas están locas. Este tipo no es gracioso. Yo soy más gracioso que él, pero él obtiene más risas de las que yo obtengo. Ya volveremos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Verás, estoy convencido de que hay algo llamado una inmersión o un bautismo del Espíritu Santo. Y luego sigue. Y el fuego, me parece, Bill, que es lo que te pasó en tu cama. Sí. Fuiste bautizado con el Espíritu Santo y fuego. ¿Has estudiado a algunas personas en la historia a quienes les ocurrieron cosas similares? Sí. Dime de una. Sí, hay varias de ellas que han tenido esos encuentros. John G. Lake es uno de mis héroes en la historia. Y él cubre todas las características de alguien que fue bautizado en el Espíritu Santo en el sentido doctrinal. Pero tenía tanta hambre por más que él sabía que no tenía todo lo que estaba disponible. Y él comenzó a clamar a Dios. Y él experimentó algo que fue extremo y muy, muy dramático. Pero él hizo un cambio grande en su vida. Desde lo que es considerado normal por muchos creyentes a un estilo de vida donde él oraba por más de 100 personas al día, viendo cientos de miles de sanaciones en Spokane, y la historia sigue y sigue, pero comenzó en ese divino encuentro que lo podrías llamar en este contexto el bautismo del fuego. Si yo te forzara a decirme algo después de todos estos años de caminar con el fuego de Dios, viendo milagros que casi ningún hombre ha visto en el planeta, más milagros, ¿cuál sería dos cosas que quisieras haber sabido desde el primer día del ministerio? Sí, si pudiera volver 40 años y aconsejarme, yo pondría mi atención más hacia la bondad de Dios. Desearía haber sabido lo bueno que es. Yo teológicamente sabía que tenía y tengo un gran padre, está en el cielo ahora, y tuve una buena imagen de un buen padre. Ese no fue un problema. Pero yo no sabía lo bueno que es Dios, no sabía en qué extremo. No me di cuenta que es imposible exagerar su bondad. Puedo distorsionarla, puedo profanarla, pero no exagerarla. ¿Puedes demostrar su bondad ahora, orando por las personas como Dios te dirija, y te diré que alguien con dolor en la espalda y cuello ha sido sanado? ¿Orarías lo que sea que Dios te muestre ahora? Sí, por supuesto. Sí, Espíritu Santo, pido que vengas con poder ahora sobre los cuerpos de las personas. Ya tenemos testimonio del metal disuelto en el cuerpo de las personas. Restauras las partes originales, que las placas metálicas existen y el tormento existe. A las personas que están en dolor crónico, que nunca para por una cirugía que salió mal, te pedimos, Señor, llévales restauración, como solo tú puedes hacerlo. Restaura, y oramos por la gloria de Dios. Oramos esto por la gloria de Dios. Oro también, Señor, que tú restaures la confianza de las personas en cuanto a ser amadas por un Padre. Que habrá tal revelación. Mi clamor es que las personas sientan el abrazo del Padre perfecto, un Padre que no te suelta, y que esa realización será impartida a través de la audiencia, que habrá encuentros y experiencias. Queremos crecer en la confianza de tu grandeza, tu importancia. Oro por eso. Es joven, ¿tu deseo siempre fue el de ser periodista? No, en realidad tenía un promedio de 1.5 al ingresar a mi último año. Entonces, si tú querías castigarme, solo tenías que encerrarme en la biblioteca. Odiaba leer. Escribí una palabra por minuto o en una de esas máquinas de escribir. Pero fui salvado radicalmente en mi último año. Y fui bautizado en el Espíritu Santo. Y sí, te digo la verdad. Un día estaba conduciendo por la carretera
y oí claramente una voz. Y era tan clara que le respondí, dije, vaya, ¿de dónde viene? Y si alguien más pudo haberlo escuchado, no lo sé. Podría estar dentro de mí, pero era una voz audible. Y decía, vas a escribir libros y vas a ir por todo el mundo. Yo tenía 18 años, no sabía qué significaba escribir o publicar. Solo sabía que Dios lo había dicho. Había conseguido una beca para jugar fútbol en Ole Miss e iba a especializarme en educación física, entrenamiento, algo similar, lo cual estaba bien. Pero debido a esa voz, decidí especializarme en periodismo y fui directamente con el decano de periodismo de la Ole Miss, la Universidad de Mississippi. Le dije, Dios me llama a ser escritor. Y él dijo, genial, vamos a ayudarte a facilitarlo. Y así fue como empezó. Te voy a decir algo. Dios es más inteligente que nosotros. Lo es. Josiah y yo. Tu libro trata de un niño, Josiah Cullen. Es un niño que no habla, autista. Un niño severamente autista que recibe palabras de Jesús. Su madre, Tahani, estuvo en el programa hace más de 4 años. Y sobrenaturalmente tuvo una palabra para ti. ¿Cómo pudo suceder todo esto? Tenía una amiga escritora en común que había hecho un libro que en realidad me conmovió. Y la llamé alrededor de las 10 de la mañana y estaba hablando con ella sobre su libro y lo maravillosa escritora que era, y me dijo que estaba escribiendo un libro con esta mujer, Tani Cullen, que tenía un hijo autista que recibía mensajes proféticos. Eso fue todo, no me pidió nada, le dije adiós y colgué. Entonces ella le llamó a Tani justo después de eso y le dijo, oye, hablé con Max Davis y bla, 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 colgaron. Durante esta conversación, Josiah estaba en la escuela, en su escuela de autistas. No llegó a casa sino hasta las 3 de la tarde. De la escuela llegó a casa sin hablar con Tani. Empezó a teclear con el único dedo en un iPad. Y Tani se dio cuenta de que está aludiendo a una persona. Y le dijo, ¿esto tiene algo que ver con Max? Entonces, ¿por qué motivo le diría eso? Porque había hablado con Cheryl a las 11 en punto. Entonces, a las 3 en punto, hablamos de agentes y libros, cosas de ese tipo. Y luego Josiah llegó a casa sin saber nada, a casa de ella, y empezó a teclear aludiendo a esta persona. Ella dijo, ¿tiene esto algo que ver con Max? Lo único que él recibió fue mi nombre, Max. Y la respuesta de Josiah fue, tiene que ver con Max. Él no solo es un gran escritor de novelas, sino que sabe lo que es valioso y no siempre es el mejor enfoque. Me identificó como escritor y escritor de novelas, únicamente con el hecho de saber mi nombre. Y, escuchen esto, yo estaba terminando una novela importante con una editorial importante y mi libro antes de esto era una novela. Pero normalmente no hago ficción. Así que no solo me identificó como escritor, sino como escritor de novelas. Podía haber sido cualquiera. Entonces, después de eso, Tani consiguió mi información de contacto y me envió este mensaje. Y, por supuesto, yo estaba muy escéptico. Pero esto solo fue el comienzo de este increíble viaje. Yo no creo que alguien pueda comprender a este joven... él con un solo dedo y también tiene un iPad. Simplemente escribe todos estos mensajes, pero él hasta el día de hoy no puede hablar. No. Y no está conectado a Internet, no puede acceder a Internet, ni siquiera puede mover una página. Está muy limitado. Entonces tú fuiste a visitarlo en alguna ocasión y lo que yo leí fue que se pasaba la mayor parte del tiempo bajo las sábanas con su iPad. Sí, fue una experiencia reveladora. Después de 2 años de lo que dijo, finalmente las palabras que cambiaron mi vida, finalmente decidí que tenía que visitarlo y cuando lo hice solo me abrió los ojos a lo increíblemente difícil que era la situación y
definitivamente es un milagro. Te diré lo que es más sorprendente con esto. Él ni siquiera es judío. No. Y él te liberó de la culpa judía y ni siquiera eres judío. Háblame de eso. Entonces yo estaba orando intensamente en la mañana. Estaba orando 2 horas por la mañana en mi oficina, en esa temporada en particular. Y dijo esto, el 10 de julio del año 2016, mi esposa y yo escribíamos un libro. Mi esposa me ayudaba a trabajar en un libro para otra persona. Y no fuimos a la iglesia ese día para trabajar en el libro. Y el libro se titulaba Primeros Frutos. Y trabajamos todo el día en ese libro. Y cerca de la 1 de la tarde me sentí muy, muy cansado. Y sentí que tenía que tomar una siesta. Y le dije a mi esposa que me sentía culpable por querer tomar una siesta, porque no fuimos a la iglesia para trabajar en el libro. Teníamos mucho trabajo que hacer, y mi esposa me miró a los ojos y dijo, está bien tomar una siesta, siempre y cuando escribas esta noche. Así que tomé una larga siesta de 3 horas, me desperté y escribí toda la noche. Fue como si el Espíritu Santo estuviera en mí, en mis manos. Fue increíble. A la siguiente mañana, recibí un auténtico mensaje de Josiah, de Minnesota. Yo estaba en Luisiana, ¿y sabes qué dijo? ¿Qué? Las siestas son agradables, ¿no es así, Max? Dijo, solo tienes que sacar el primer fruto. Dijo Jesús, aunque la noche te obligue a unirte a ella, en ocasiones estás somnoliento, listo para la siesta. Y luego dijo, porque Jesús, Él te llevará a la hora más delicada y tranquila para cosechar las uvas más frescas. Y se refiere a toda esta enseñanza sobre las uvas y la noche y... ¿qué haces con esto? ¿Entiendes? Es que es tan sobrecogedor que este joven que está siempre aislado sea capaz de tener un don así de exacto. ¿Cuánto más Dios va a usar a las personas que no se encuentran aisladas para liberar estos dones? Y luego hubo un periodo de 2 años en el que dejó de dar mensajes y Josiah envió una palabra que cambió el curso de tu vida. Me cuesta mucho decir que no, ¿de acuerdo? Y me están dando proyectos todo el tiempo. Quiero hacerlos todos. Quiero hacer todos los proyectos que hago. En ese momento en particular estaba escribiendo 4 libros al mismo tiempo. Y el estrés estaba explotando. Bueno, el viernes por la tarde, fui a visitar a mi amigo. Su nombre es Chris y él es profeta. Él habló a mi vida. Y dijo, Max, y también lo escribí. Él dijo, Dios te ha ungido con cierto don y necesitas permanecer en el camino y hacer aquello para lo que Dios te ungió. Ahora, Chris dijo esto el viernes y lo escribí. Mi esposa puso estas tarjetas en mi oficina que dicen... ¿Sabes algo? Quiero decirles que hablé con la madre de este joven. Ella le pide a Dios que Dios les dé un milagro sobrenatural, y si Dios lo está utilizando aislado de todo, de alguna manera sorpresiva, lo que va a pasar es que Él se levantará y dirá a todos, déjenme decirles lo que Dios ha hecho por mí. Amén. Muy bien, desconozco si tú, pero yo estoy listo para unas palabras sabias de Josiah, directamente desde el cielo. Y sé que a algunos eso les cambiará la vida en breve. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio Es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. Y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu y en milagros. Te esperamos.
Dime unas palabras sabias que dijo Josiah, y no solo a ti. La palabra de Dios es para todo aquel que esté dispuesto a creer en la palabra. Para cualquier persona puedes tomar cualquier promesa profética de la Biblia. Es para ti. Una noche estaba orando en una casa en construcción, en la que nunca había orado antes. Y no había electricidad, la estábamos construyendo. No había, era solo madera y yeso. Y yo la utilizaba porque estaba lloviendo. Y necesitaba un lugar para orar, con una pequeña luz. Yo iba cada noche a esa casa y oraba en lenguas, caminaba alrededor clamando a Dios, solo adorando a Dios en esa casa. Y tienes que entender que yo nunca había hecho eso antes. Entonces regresé con mi esposa, le dije que había encontrado un nuevo lugar para orar. Es la casa, es la casa. A la semana siguiente recibí estas palabras de Josiah. Pop, pop, pop. La casa ruidosa está haciendo pop a papá. Antes el sonido eran los clavos, ahora el sonido es las oraciones. La casa está orando, estás orando por la noche en la casa. Y luego continúa diciendo, te estás subiendo en el regazo de papá. Y papá quiere reunirse contigo y estás haciendo feliz a papá. La alegría son tus oraciones en la casa. Le encanta encontrarse contigo en la casa. Y con esto entendí que de la misma manera que yo quería un encuentro con Dios, Dios quería un encuentro conmigo. Luego dijo que tenemos una herencia asignada. Y dijo, Max, tú te estás aprovechando de la herencia asignada. Esto dijo Josiah. Dijo, subirse en el regazo de papá. Yo tengo nietos, y mis nietos, cuando me visitan, adivinen qué hacen. Se suben a mi regazo. Por supuesto. Y tengo todo tipo de golosinas para ellos. Y quiero que tengan esas golosinas, pero tienen autoridad. Cuando van a mi casa, saben que es la casa de papá. Y saben que pueden tener lo que les doy. Esta es la forma en la que Dios desea que lo veamos. Que tenemos una herencia, que podemos... Esta es una de las cosas de Josiah. Y tú has aprendido muchas cosas sobre la oración. Gracias a las palabras de Josiah y al Espíritu Santo, Dios está plenamente presente cuando oras. Cambió mi vida en el sentido de que siempre he sabido que Él ha estado presente porque siempre ha sido así. Pero esto me mostró que, independientemente de lo que sentimos o no, Dios está vivo, es real y está presente cuando oramos. Y nos está viendo, nos conoce nuestro nombre. Él conoce. ¿Por qué tantas personas se sienten así? No me escucha, mis oraciones nunca van más allá de este techo. Cuando Keenan Bridges era un joven, siempre tuvo la sensación de no estoy solo. Me pregunto si tú has sentido eso. Bueno, al crecer, él como que se alejó de las cosas espirituales. Después entró en razón, rededicó su vida a Dios y se encontró en una situación donde definitivamente no estaba solo. ¿Qué pasó? Bueno, de nuevo volví a la fe y me emocioné sobre las cosas de Dios y era activo en mi iglesia local. Y una noche, mientras dormía, Sid, tuve este encuentro. Y fui literalmente ensombrecido con una presencia oscura que nunca experimenté antes. Y sentí como si enterraran en mi cabeza un instrumento afilado. Y literalmente me detuve, no podía moverme, no podía hablar. Y esto siguió por varios minutos. Fue la cosa más horrible que haya experimentado en mi vida hasta ese punto. Y lo que hice fue decir, ya sabes, Señor, ayúdame. Y cuando lo hice, se fue. Y pensé, conozco la solución a este problema. Nunca duermas jamás. No debe haber una mejor forma. Pero lo que hice fue ir con mi pastor local y le pregunté sobre eso, y él me explicó esta frase que nunca había escuchado: opresión. Él me dijo que lo que experimenté fue algo llamado opresión demoníaca.
Y así, cuando él me dijo eso, me dijo que consiguiera aceite de ungir y orara por mi habitación. Y cesó por un tiempo. Pero luego, cuando estaba por ser bautizado, en agua, pasaría por el bautizo del agua con la iglesia y supe que mi vida cambiaría. Había sido bautizado en el Espíritu Santo y estaba tan emocionado, y la noche previa a mi bautizo fui literalmente sofocado en mi sueño. Fue como si alguien literalmente me hundiera bajo el agua. Y mientras más trataba de hablar o gritar, nada salía. Era como un pez en una pecera. Y de pronto grité con toda mi fuerza y dije, ¡Jesús! Fue como si saliera del agua y gritara con toda mi fuerza. Y mi padre estaba en la casa y él dijo, ¿qué te sucede? Y dije, me ahogaba. Pero algo pasó que Satanás no planeó. ¿Qué fue eso? Descubrí en ese momento que hay poder en el nombre de Jesús, que el nombre de Jesús carga poder soberano de la esfera del cielo, y cuando proclamo ese nombre por mi boca, los demonios literalmente huyen de mí, y desde ese tiempo, 2 cosas pasaron. Número 1, me molesté con el diablo. Número 2, me comprometí conmigo no solo a ser libre de esa clase de opresión, sino a liberar a las personas de las garras de la oscuridad. ¿Y de qué cosas has visto que las personas son liberadas? Cualquier cosa, todo. Dame unos ejemplos. Adicciones, pornografía, alcoholismo, abuso de drogas, depresión, ansiedad. Te asombraría cuántas personas en el cuerpo de Cristo batallan con ataques de ansiedad. Miedo crónico, pensamientos suicidas, insomnio. Hay millones de creyentes que no pueden dormir por la noche, y este no es el plan de Dios, Sid. Y creo que si oímos la revelación del Espíritu Santo en esta hora, Él nos dará herramientas. En realidad, activará las herramientas que ya tenemos para caminar en libertad y también liberar a cualquiera alrededor. He ido a lo que llaman reuniones de liberación y ahí oran por horas y horas y horas. Yo no veo a Jesús hacer eso. Pues porque Él no lo hizo. Cuando Jesús entraba en un lugar o llegaba a un área, por ejemplo, el gadareno endemoniado, que dijo la palabra legión cuando él preguntó ¿quién eres?, Jesús le dijo a los demonios que se identificaran y dijeron legión porque somos muchos. Una legión romana era de 7 hasta 10,000 soldados. En otras palabras, ese hombre fue poseído por 10,000 demonios. Y aún esos demonios, cuando vieron a Jesús, literalmente clamaron por piedad. ¿Cuándo fue la última vez que viste eso en un servicio de domingo o sábado? No lo sucede. ves, porque de algún modo o forma, la iglesia secretamente cree que Satanás tiene más poder que nosotros. Y es por eso que las personas siempre tratan de discutir con demonios, negociar con demonios. No puedes tomar a mi primogénito, pero puedes tener al último. Toda esa clase de ideas en su cabeza. Pero la realidad es que Dios nunca nos dijo que negociáramos con el reino de las tinieblas. Él nos llamó tal como lo hizo con Josué en el Antiguo Testamento para expulsar todas esas influencias demoníacas de nuestra vida, fuera de las comunidades, fuera de nuestras ciudades, fuera de las naciones, Sid, y puede pasar al instante. Bien. Las personas pueden liberarse al instante. Yo tengo que hacerte esta pregunta, porque muchos cristianos creen que no hay forma de que un cristiano sea poseído por un demonio. ¿Y de qué está hablando? Pues, de hecho, ese cristiano es oprimido por el reino de las tinieblas, que cree eso. Porque hay 2 áreas. Primero, cuando nacemos de nuevo, renacemos en nuestro espíritu. La Biblia nos dice en 2 de Corintios que si un hombre o mujer está en Yeshua, está en Cristo, es una nueva creación. Pero habla de nuestro espíritu. Y sabemos, solo por el diario vivir, que aún hay áreas en el alma que comprenden mente, voluntad y emociones que pueden ser afectados. Por ejemplo, hay cristianos que batallan con la depresión. Ese no es un problema con el espíritu, Sid, es un problema con su alma. Y sabemos que un cristiano no puede ser poseído por un demonio, porque eso implica pertenencia. Pero los cristianos, creyentes de Yeshua, pueden ser oprimidos por actividad demoníaca en sus almas, en sus emociones, en sus mentes, en sus pensamientos, en su actitud. Y sabemos que eso es verdad. Pregúntale a cualquier pastor. Pregunta a cualquier persona en la iglesia y te dirán las incontables cantidades de personas
que batallan con todo tipo de cosas, desde divorcios, a tristeza, ansiedad crónica, enfermedad del cuerpo. Todas son manifestaciones de actividad demoníaca. Tú no tienes que soportar al diablo. No es tu amigo. Sabes que una gran cantidad de enfermedades son demoníacas, y si no crees que un cristiano pueda tener un espíritu de enfermedad, entonces estás de acuerdo con la fuente incorrecta. El cáncer es demoníaco. Si tú no entiendes estas cosas, entonces él tomará ventaja de ti. Y la ignorancia no es excusa, incluso en la ley. Cuando volvamos, Keenan tuvo una experiencia. Dime. Un día estábamos en una reunión de oración y estaba enfocado en la alabanza y la oración, y de pronto cerré mis ojos y al instante estaba en el patio del cielo, el lugar más hermoso que he visto en mi vida. Había pilares hermosos y oro y perlas en el suelo, y adyacente al patio estaba el cuarto del trono. Y no vi a Jesús en esta experiencia, pero vi ángeles que estaban ahí, y de pronto aceite comenzó a fluir del trono y saturó el suelo del patio. Y oí la voz del Señor hablando desde el trono, y dijo: «Purifico a mi iglesia». Y cuando dijo eso, al instante volví a mi cuerpo. Y comencé a investigar eso. En realidad estudié eso, y descubrí que había dos aspectos de esa visión. Primero, el Señor está impartiendo una unción para sanar y liberar que el mundo no ha visto jamás. De hecho, creo que entramos al mejor tiempo de la iglesia que haya habido jamás. Si piensas en los mejores milagros, las muestras más milagrosas de las que has oído de todos los grandes generales, se opacan en comparación a la temporada en la que entraremos. La segunda cosa que el Señor me dijo es que una unción será liberada, que literalmente restaurará las bases del cuerpo de Cristo. Así que esto se trata de la identidad. Lo que va a pasar es que la iglesia va a descubrir quién es Él, quién es ella. Y cuando eso pase, las personas literalmente se liberarán al instante. Quiero que imagines algo. Imagina a alguien que ha sido endemoniado por 20 años y entra a un servicio y en 5 minutos esa persona es instantánea y permanentemente liberada. Veremos eso comúnmente en todas las iglesias por todo el mundo. Tú usas un término, dices la iglesia tiene crisis de identidad. ¿A qué te refieres con eso? Sí, de hecho la iglesia no ha entendido no solo quién es, tampoco lo que tiene. Verás, hubo algo que el Señor me mostró recientemente. En Génesis 22:17, hizo Dios una promesa específica a Abraham, que muchas personas nunca leen en la Biblia. En Génesis 22:17, Él dice esto: «Te bendeciré de tal manera y multiplicaré tu descendencia». ¿Sabemos eso? Pero Él da una promesa específica. Él dice: «Tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos». Nota que está escrito en hebreo singular. No solo habla de Isaac, no solo habla de Jacob, Él habla de Yeshua. Es una profecía mesiánica en el Antiguo Testamento, la cual se cumplió en Mateo 16. Jesús se acercó a Pedro en Cesarea de Filipo y dijo: «¿Quién dicen los hombres que soy?». Es una pregunta de identidad. ¿Quién dicen los hombres que soy? Él dice: «Seguro eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». Y le dice a Pedro: «Ningún mortal te reveló esto, sino mi Padre. Y yo te digo que tú eres Pedro». Y una vez que Pedro tuvo la revelación de quién era Yeshua, Jesús le dio la revelación de quién era Él. Y Él dice: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia o eclesía». Y oye esto: «Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo». Esto se llama autoridad del reino, de la esfera de Dios. Y lo que pasa es que la iglesia no entiende que no solo es para algunas personas de la iglesia hacer la liberación o guerra espiritual, sino que es una profecía mesiánica cumplida en el Mesías, que nos da por derecho de nacimiento el poder, la autoridad y el dominio de cerrar cualquier puerta del enemigo en la vida, de poseer cualquier puerta de la esfera de la oscuridad, ya sea alcohol, drogas, ya sea sobre una ciudad o una nación. Y te lo digo, Sid, siento la unción mientras hablo. También yo. Un gran avivamiento se aproxima, y van a ser madres, van a ser niños en el ministerio infantil que van a liberar a los cautivos.
tal como en el libro de los Hechos. Muy bien, alguien se acercó a ti un día y dijo, Keenan, ¿quién te crees que eres? Eso es una historia muy interesante. Estaba en la escuela y un amigo mío me llamó por teléfono y me dijo, ¿puedo ir a verte? Y eso no era raro. Lo que era raro fue lo que sentí cuando él hablaba. Sentí que algo estaba muy mal. Y cuando él llegó a mi apartamento, había otro amigo visitándome y le dije que orara. Y mi amigo entró. Y algo fue muy oscuro y malévolo sobre esta experiencia. Y de pronto comenzó a manifestarse. ¿Quién te crees que eres? Y si alguna vez has visto al gato risueño de Alicia en el País de las Maravillas, su mueca se manifestó en él físicamente. Era la cosa más espantosa que había visto. Y él se acercó como a 2 centímetros de mi cara y dijo, ¿quién te crees que eres? Puedo destrozar. Y yo no sabía mucho sobre liberación o guerra espiritual, pero todo lo que sabía decir era, soy un hijo de Dios. Tomo autoridad sobre el espíritu que te controla en el nombre de Yeshua. Él cayó al suelo, ¡pum!, y en cuestión de minutos estaba liberado. Pero aprendí algo. El poder de Satanás está en la crisis de identidad, en el engaño. Está en la mentira de decirnos que somos algo que no somos, que no tenemos lo que ya tenemos. Y si él puede hacer eso, puede mantenerte en esclavitud. Pero cuando las personas saben quiénes son, Jesús dijo, conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Hasta que el cuerpo de Cristo reconoce la verdad sobre quiénes somos y de quién somos, permitiremos que Satanás habite territorio en nosotros donde no tiene permiso para habitar. Y hay muchos cristianos que están temerosos del diablo. Sí. Habla con ellos ahora. Pues tal vez estés escuchando hoy. Y, por cierto, alguien ha sido sanado, al instante, ahora mismo, de presión arterial alta. Alguien sufre de dolor en su espalda y ahora estás sanando. Pero quiero decirte algo. No tienes que temer al enemigo. De hecho, si crees en la palabra de Dios, el enemigo te temerá. Te digo que de hoy en adelante nunca vivirás atado, y vas a ser liberado por el poder de Dios. Siento la unción llegando a donde estás, para liberarte, para que Dios pueda usarte como libertador. Keenan, cuando volvamos voy a pedirle a Keenan que ore por ti. Él tuvo una visión de un ángel. Yo te prometo que cuando captes esta visión, valdrá todo lo que el dinero pueda comprar, porque es quien Riches vio. Puedo decir que cambió mi vida, y te prometo que va a cambiar tu vida por siempre. ¿Qué pasó? Oraba un día, como lo hago seguido, y meditaba, y de pronto tuve una visión abierta de un ángel. Este ángel medía unos 3 metros. Su pecho expandido medía 1,5 metros, una enorme coraza. ¿Puede jugar en mi equipo de básquetbol? Seguro que sí. Y tenía una espada dorada. Es masivo, intimidante, regio, todo en uno. Y le pregunté al Señor, dije, ¿es este un poderoso arcángel? Y el Señor dijo la cosa más interesante. Él dijo, ese ni siquiera es un ángel, ese eres tú en la esfera espiritual. Y cuando oí eso, literalmente me asombró. Y la escritura que llegó a mi espíritu fue que somos reyes y sacerdotes de Dios. En el libro del Apocalipsis, Él nos hizo a través de su sangre, Yeshua, reyes y sacerdotes. Lo diré así, tenemos dominio. Somos poderosos en la esfera espiritual, no somos indigentes, no tenemos que temer al diablo. Cuando descubrimos que la persona que vi en esa visión somos nosotros, el diablo literalmente huirá de nosotros. Oye, ¿sabes qué? Esa es la peor pesadilla del diablo. Que te des cuenta y tengas noción de quién eres tú. Tú compartiste tu historia sobre el famoso obrador de milagros Smith Wigglesworth. Sí, él es uno de mis favoritos, muy agresivo. ¿Sí? Un ministerio de sanidad conocido por golpear a las personas a veces. Y una noche, según cuenta la historia, está en su casa en Inglaterra y oye un retumbar abajo y siente que hay algo abajo. Y él baja las escaleras y Satanás está parado en su sala, manifestado físicamente. Y Smith Wigglesworth da un vistazo a Satanás y dice, solo eres tú. Y volvió a dormir. Amo esa historia, porque lo que hace es enseñarnos que no debemos temer al diablo. Eso es lo que Satanás ha propagado porque no tienes autoridad sobre lo que temes.
No puedes tener autoridad sobre lo que temes. Y una vez que desmitificamos al enemigo y descubrimos que está bajo nuestros pies donde pertenece, entonces y solo entonces en realidad tomaremos dominio sobre él. Verás, Sid, hay algo que llamo la esfera siempre en expansión. En otras palabras, Jesús nos dijo que el reino de Dios está dentro de nosotros, pero el reino se está expandiendo, está oscilando dentro de uno. Y al rendirnos al Rey de Reyes, y rendirnos a su forma de hacer las cosas, que son su palabra, el reino comienza a expandirse dentro de uno desde el espíritu, expandiéndose afuera, hacia el alma, y al hacer eso, todo en nuestra alma, que no pertenezca, será expulsado por el poder del reino. Verás, Jesús ejemplificó esto. A donde él iba, él predicaba el reino de Dios. ¿Qué hacía? Estaba liberando la cultura del cielo. Y cuando él liberaba la cultura del cielo, liberaba el poder del cielo. Y donde el poder del cielo es liberado, los demonios huyen. Y es lo mismo en nosotros. Dios quiere que el reino se expanda dentro de todos, hacia afuera, para avanzar hasta los últimos días. Hay tal presencia de Dios que hoy invadió el estudio. Dolores de cabeza se van en nombre Sí. de Jesús. Keenan, cualquier cosa que ores pasará hora a hora. En el nombre de Yeshua, en el nombre sobre todo nombre. ¿Sabes que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores? Libero un espíritu de dominio y señorío sobre el cáncer ahora en el nombre de Jesús. Imparto dominio sobre la diabetes. Libero el dominio. Incluso ahora, si tomas ese dominio sobre el dolor en tu cuerpo, ese dolor se irá instantáneamente. En el nombre de Yeshua, ahora mismo, maldigo el plan del enemigo sobre el pueblo de Dios. La depresión debe irse. Pensamientos suicidas deben irse, ataques de ansiedad, insomnio. Vas a dormir mejor esta noche que en toda tu vida, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón y mente. Ahora, en el nombre de Yeshua, solo recíbelo, en el nombre de Jesús. Dime qué significa autoridad. Autoridad es el derecho legal de actuar en